Ibino Kafka, el protagonista de Kaijocho, es una existencia poco común que puede transformarse en el Kaijocho, tal como lo indica el título. Es un protagonista ya en sus 30 que sigue esforzándose junto a gente más joven. En esta ocasión, vamos a explicar de forma clara todo sobre Ibino Kafka de Kaijocho. También veremos su personalidad, su fuerza, los conflictos internos que tiene por haberse convertido en Kaijocho, su relación con Mina Asiro y también hablaremos sobre Kaij 9. Este video contiene muchos spoilers, así que tómalo en cuenta. Y bueno, sin más, ponte cómodo y disfrútalo. Quiero que me expliques de forma general sobre Ibino Kafka. Kafka trabajaba como un limpiador especializado en Kaij, en una empresa conocida como Monster Sweeper, donde se encargaba de desmantelar los cuerpos de los Kaij. Es un trabajo opuesto al de los miembros de las fuerzas de defensa que se encargan de derrotarlos, ya que el suyo es un oficio que no recibe reconocimiento. No es un trabajo por el que la gente le dé las gracias, pero aún así es indispensable y muy importante. Kafka trabajaba todos los días con mucho esfuerzo, pero en el fondo sentía cierta frustración. Quería convertirse en miembro de las fuerzas de defensa. Eso es lo que quería. Mina Asiro, la capitana de la tercera división, es su amiga de la infancia. Cuando eran estudiantes de primaria, ambos prometieron convertirse en miembros de las fuerzas de defensa y juraron eliminar por completo a los Kaij. Mina es fuerte y llegó hasta el puesto de capitana gracias a su habilidad, pero Kafka no lograba ni siquiera aprobar el examen. Aún así, nunca pudo renunciar a su sueño de convertirse en miembro de las fuerzas de defensa. Quería cumplir la promesa que hizo en aquel entonces. Impulsado por Ichikawa Reno, Kafka decide volver a intentarlo y aspirar otra vez a unirse a las fuerzas de defensa. Sin embargo, un Kaij, conocido como el que fue encontrado, se introduce en su cuerpo y termina convirtiéndolo en un Kaij. Justo cuando por fin había decidido luchar para convertirse en miembro, termina pasando al lado que debe ser eliminado. Kafka, ahora convertido en Kaij. Por un momento parecía que su sueño de entrar a las fuerzas de defensa se había destruido, pero al recordar la promesa que hizo, logró regresar a su forma humana. Si no hubiera podido volver a ser humano, la situación habría sido muy grave. Para cumplir esa promesa, Kafka vuelve a perseguir su sueño de unirse a las fuerzas de defensa. En el examen de selección y en las misiones de exterminio de Kaij, supera diversas dificultades y crece junto a sus compañeros. Tener compañeros con los que puedes superarte mutuamente realmente es algo valioso. Y así, enfrentando múltiples obstáculos, se levanta para derrotar a su mayor enemigo, el Kaij 9. A partir de aquí, hablaremos más a fondo sobre Ibino Kafka. Vamos a profundizar aún más. Kafka trabajaba como limpiador especializado en Kaij. Aunque no logró convertirse en miembro de las fuerzas de defensa, seguía siendo un trabajo relacionado con los Kaij. Sin poder renunciar a su sueño, continuó trabajando como operario de desmantelamiento. Al recordar la promesa que hizo de niño con Mina Asiro, se sentía miserable por no poder combatir Kaij como miembro de las fuerzas de defensa. Aún así, no se dejó vencer y siguió desempeñando su labor como limpiador de Kaij, un trabajo que ayuda a la gente. Eso es algo admirable. Se mantiene serio y enfocado en hacer lo que está a su alcance. Incluso después de 2 días seguidos de sobrecarga extrema de trabajo, Kafka seguía enfrentando todo de frente. Al ver su actitud, su superior en el trabajo de desmantelamiento llegó a pensar que, si hubiera logrado entrar a las fuerzas de defensa, habría sido un excelente miembro. Enfrentar dificultades y tareas que otros no quieren hacer, eso es realmente admirable. Y entonces, frente a Kafka, que no podía renunciar a su sueño de unirse a las fuerzas de defensa, aparece Ichikawa Reno. Sobre Ichikawa Reno hay otro video, así que para más detalles sería mejor consultar ese contenido. Reno es quien le informa que el límite de edad para ingresar a las fuerzas de defensa ha sido aumentado. Además, Reno le cuenta que él mismo había renunciado a su sueño de entrar a las fuerzas de defensa. Y Reno sentía que Kafka, al hablar de eso, se veía triste. El hecho de que alguien que apenas lo conocía pudiera notarlo deja claro que Kafka nunca pudo renunciar a su sueño de entrar a las fuerzas de defensa. En ese momento aparece un Kaij y Reno está a punto de ser devorado, pero Kafka lo salva. Aunque pensaba que era imposible, se lanza a enfrentar al Kaij poniendo su propio cuerpo en riesgo para proteger a Reno.
Esa esencia de Kafka no ha cambiado desde el principio. Después de dar aviso, Kafka regresa, pero se enfrenta a la impotencia de no poder salvar a Reno por su cuenta. Sin embargo, ambos son rescatados por Mina Asiro, la capitana de la tercera división, y luego trasladados al hospital. Al ver cómo Mina derrota al Kaif de un solo golpe, Kafka no puede evitar mostrarse un poco triste. Sentía que ella se había convertido en alguien fuera de su alcance. Aún así, al escuchar a Reno decir estuvo increíble, recuerda la promesa que hizo con Mina cuando eran niños y decide una vez más convertirse en miembro de las fuerzas de defensa. Y aún así, en ese momento, un Kaif conocido como el que fue encontrado entra en su cuerpo, y termina convirtiéndose en un Kaif. Pasa a ser perseguido como el Kaif 8. Ahora está del lado que debe ser eliminado. Por cierto, ¿por qué 8? A los Kaif con un poder especialmente grande o que son difíciles de derrotar se les asignan nombres en clave. Se les asigna. Es decir, a los Kaif más fuertes se les da una numeración. Pero si te conviertes en Kaif, entonces ya no puedes formar parte de las fuerzas de defensa, ¿no? Kafka, que había decidido convertirse en miembro, termina transformándose en un Kaif, es decir, en el lado que debe ser eliminado, y no puede ocultar su desesperación. Sin embargo, al escuchar las palabras de agradecimiento de un niño, recuerda a todos los demás. Y cuando se dirige hacia adelante, ve a dos figuras ya crecidas enfrentándose a los Kaif. Kafka se ve a sí mismo de pie junto a todos ellos, tal como siempre lo había imaginado. Deseando con todas sus fuerzas estar al lado de Mina, la transformación en Kaif comienza a deshacerse. La fuerte determinación de Kafka le permite recuperar su forma humana. Él quería cumplir la promesa que hizo con todos. La ciudad en la que vivían Kafka y Mina fue destruida por los Kaif. Cuando eran niños de primaria, ambos observaban su ciudad devastada y se retaban a ver quién se convertiría en un miembro de las fuerzas de defensa más genial. También juraron eliminar por completo a los Kaif. Kafka tiene 32 años, así que incluso si tomamos en cuenta que estaba en los últimos años de primaria, eso ocurrió hace aproximadamente 20 años. En aquella época, Mina sentía miedo al enfrentarse a Kaif gigantes, pero Kafka, en ese entonces. No pasa nada, porque yo estaré a tu lado, decía. Que alguien en primaria pueda decir algo así, suena increíble. Y Mina tampoco olvidó nunca esa promesa de aquel momento. Todos se reían a carcajadas por esa frase tan cursi, pero aún así decían gracias y añadían que, si estaban los dos juntos, no tendrían miedo. Los que entraron antes a las fuerzas de defensa demostraron su capacidad mostrando un poder liberado del 96% durante la primera misión de Kafka, la operación de exterminio en Sagamia. La diferencia ya era clara, pero aún así Kafka parecía contento. Quizás se sentía orgulloso. Cuando se descubre que Kafka es el Kaif 8 y es trasladado a la base central, le pregunta a Mina si aún puede aspirar a estar a su lado. Ante esa pregunta, Mina responde que siempre ha estado esperando. Eso significa que Mina nunca dejó de esperar que Kafka cumpliera la promesa que hicieron de niños. Justo cuando parecía que Kafka se había acercado a Mina al convertirse en miembro oficial, se revela que es el Kaif 8 y termina siendo detenido. Aún así, sin importar cuánto tiempo pase, los sentimientos de ambos siguen siendo los mismos. Mina sigue esperando, y Kafka continúa esforzándose para cumplir su promesa. Los dos están unidos por un lazo muy profundo. Kafka, intentando detener al Kaif 8 fuera de control, llega incluso a atacarse a sí mismo, pero en ese momento también recuerda las palabras de todos, siempre estaremos esperando, mientras era trasladado a la base, y logra detenerse atacándose a sí mismo. La existencia de los demás es lo que le permite seguir siendo humano. Kafka no podía perdonar a los Kaif que hacían llorar a la gente. No deseaba morir como un Kaif odiado, sino como un ser humano. Dentro de Kafka, todos siempre están presentes. Para cumplir la promesa que hizo con ellos, decide volver a presentar el examen para entrar a las fuerzas de defensa. Ahora que puede transformarse en Kaif, después de 3 meses ha logrado controlar su transformación hasta cierto punto. Aunque a veces se le ve media cara completamente transformada. Así que ese cierto punto es bastante literal. Kafka decía que a veces se le salía sin darse cuenta, pero cuando Reno se iba,
se golpeaba la cara y volvía a su forma humana, así que en realidad parece que tiene casi todo bajo control. Incluso por comentarios como que sería demasiado vergonzoso si se le escapara, se nota que también hay algo de disimulo. Si ese es el caso, entonces poder transformar solo la mitad del rostro indica que también domina la transformación parcial sin problema. Con este nivel de control, parece que no tendría dificultades en la segunda fase del examen. Sin embargo, el Kai-8, que es un objetivo de exterminio, sería eliminado de inmediato si los miembros de las fuerzas de defensa descubren su identidad. Aunque el límite de edad para reclutar fue elevado, Kafka, con más de 30 años. Kafka, con 32 años, sabía que entrar en las fuerzas de defensa era su última oportunidad. Precisamente por ser su última oportunidad, estaba decidido a asumir el riesgo y presentarse al examen. En el estacionamiento donde se encuentra con Kikoru, realiza una transformación parcial y levanta un coche con sus propias manos, enfrentándose a ella en fuerza. Puede controlar con libertad incluso transformaciones parciales sin ser visto. La primera parte de la segunda prueba consistía en una evaluación física. Kafka quería obtener una buena puntuación en esa prueba, pero ya comenzaba a sentir el desgaste de su condición física. El resultado fue el puesto 219 de 225 participantes. Había estado entrenando y su trabajo como limpiador de Kai también requería esfuerzo físico, pero aún así la diferencia de edad era evidente. Sin embargo, si usaba el poder del Kai mediante la transformación parcial, podría superar el examen sin problemas, pero Kafka no quería recurrir a trucos injustos. No quería hacer nada torcido. Esa forma de ser directa y honesta es precisamente lo que lo hace admirable. Aunque en el fondo también parecía tener algo de arrepentimiento. Antes de que el Kai-9, que había absorbido a Isao, entrara en acción, en un momento de calma al mediodía, Kafka y Mina se quedan a solas en la azotea de la base de Ariake. Allí, más que superior y subordinado, vuelven a ser amigos de la infancia y hablan de sus recuerdos. Cuando eran niños, Kafka era el capitán y todos los demás eran subcapitanes. Como capitán, Kafka siempre iba al frente, para darle seguridad a todos y protegerlos. Kafka estaba sonriendo en ese momento. La situación se había invertido respecto al pasado. Las acciones de Kafka en ese instante dieron tranquilidad a todos, y les devolvieron el valor para enfrentarse al miedo. Mina, quien ayudó a la base de Tachikawa, dice que Kafka no ha cambiado desde su infancia. Aunque sus posiciones hayan cambiado, la sola presencia de Kafka permite que todos puedan enfrentarse al miedo. Mientras la transformación en Kai de Kafka avanzaba, los demás le dicen que deben eliminar a los Kai juntos. Pero Kafka, con una sonrisa que solo ellos podían ver como forzada, responde sí, claro. Kafka, decidido a enfrentarse a Kai-9 incluso si eso significa aceptar su propia transformación en Kai, siente que quizá no podrá exterminarlos junto a todos. Está dispuesto a cargar con todo por el futuro que viene después. Mina quiere luchar junto a él. Ambos tienen los mismos sentimientos, pero eligen caminos diferentes. Es triste, aunque sus corazones estén alineados. Desde pequeños, Mina siempre había recibido valentía de Kafka, y en su primer examen también fue él quien le dio ánimo. Sin embargo, fue Kafka quien suspendió, mientras Mina aprobó. Kafka tenía una expresión terrible en ese momento. No era para menos, había intentado el examen 5 veces, mientras Mina lo había logrado en su primer intento. Te alcanzaré enseguida, decía Kafka sonriendo, pero Mina estaba llena de inseguridad. Récord coinciden. Irónicamente, antes de entrar, Kikoru tenía el récord más alto y Kafka el más bajo. Sin embargo, la segunda fase del examen cambió por completo el escenario. La prueba de aptitud se convirtió en una misión real de exterminio de Kai. Para Kafka, eso era incluso ventajoso en cierto sentido, ya que no era solo una evaluación teórica o física. El resultado de la activación del traje de las fuerzas de defensa fue claro. El nivel de poder liberado de Kafka fue medido en 0%. Esto confirmaba que, oficialmente, no tenía capacidad de combate como humano normal. Justo cuando Reno había hecho una predicción equivocada sobre la naturaleza de la prueba, todo se convirtió en una situación inesperada. Durante la prueba,
El sistema clasificó a Kafka como incapaz de liberar poder, pero en combate real su situación era completamente diferente. En medio de la desesperación causada por Kai-9, Mina termina siendo absorbida, a pesar de haber prometido esperar a Kafka. En ese momento, queda claro que ella lo necesita. Cuando Kafka está a su lado, Mina se siente invencible. Pero cuando está sola, el miedo la domina. Es precisamente ese no estar solo lo que da sentido a su fuerza. En el momento en que Mina piensa que está sola, la imagen de Kafka aparece ante ella, extendiendo la mano. Y para cumplir la promesa, Kafka interviene y la rescata de las manos de Kai-9. La relación entre ambos es realmente valiosa. Si la segunda fase hubiera sido solo recolección de cadáveres como esperaba la Federación, habría sido mucho más favorable para Kafka, pero en realidad se trató de combate directo contra Kai. El examen de aptitud terminó siendo una misión de exterminio real. Con el traje de las fuerzas de defensa, el nivel de liberación de Kafka fue registrado como 0%. Y curiosamente, antes de entrar, el mejor récord pertenecía a Kikoru, mientras que el peor era el de Kafka. Fortitud era de 9.8. Una diferencia de tamaño que no se sentía en absoluto. Kaiju número 8 era demasiado fuerte. Kafka, como humano, tenía poder de liberación igual a 0. Ahora que lo pienso, Osina ya había sentido algo extraño. El poder de liberación sirve para cuantificar la fuerza humana normal, por lo que Kafka, al ser parcialmente Kaiju, probablemente arrojaba un valor extremadamente bajo. Si es un Kaiju, entonces no puede medirse correctamente. De cualquier forma, la fuerza del número 8 es de otro nivel. En su primera misión, durante la operación de eliminación en Sagamira, apareció el número 9 y Kafka le arrancó la cabeza con un solo golpe directo de derecha. Incluso desvió una lluvia de balas solo con la boca del cañón. No solo tenía poder destructivo, también cerraba la distancia de un salto, presionando al número 9 con una velocidad y una fuerza que impedían su regeneración. Así que el número 8 también puede adoptar forma compacta, lo que explica su velocidad. Y aún así, puede liberar ataques con una potencia monstruosa. El golpe más fuerte del número 8 dejó al número 9 con su núcleo expuesto, apenas manteniéndose en pie. Estuvo a un paso de derrotarlo. Pero Kafka terminó siendo revelado como el Kaiju número 8, objetivo de eliminación, el mismo día en que se convirtió en miembro del equipo. Aunque fue por salvar a sus compañeros, fue una decisión dolorosa. La tercera unidad, base de Tachikawa, quedó. Fue lo ocurrido durante el ataque del Kaiju número 10. El número 10, que había crecido hasta alcanzar un nivel de fortitud 90, liberó una explosión de réplicas masivas. Para proteger a los miembros del equipo de esa detonación secundaria de escala gigantesca, Kafka se transformó en Kaiju número 8. Aunque sabía que ocultarlo era necesario para no ponerse en peligro, reveló su verdadera identidad. Kafka fue inmovilizado y trasladado al cuartel general, donde fue sometido a exámenes. En los rayos X se descubrió que el corazón que debería estar en el lado izquierdo del pecho no era un corazón humano, sino un núcleo disfrazado como tal. Aunque pudiera parecer humano, eso lo convertía en un Kaiju. Siguiendo el consejo de Aso, quien le dijo que si podía demostrar que era humano quizá podría evitar ser eliminado, Kafka decidió regresar junto a todos probando que era humano. Aunque su cuerpo es de Kaiju, su corazón es humano. Kafka, que permanecía tranquilamente restringido, fue interpretado por el comandante general Shinomiya Isao como una muestra de su voluntad. Es cierto que un gran Kaiju podría haber roto las restricciones si quisiera. Isao afirma que un ser que puede detener balas con el cuerpo desnudo no puede ser llamado humano y lo denomina Kaiju número 8, pero Kafka responde que no es el número 8, sino el Kafka de todos los días. Por dentro sigue siendo humano, y además puede controlar su transformación. Frente a Isao en postura de combate, Kafka toma la decisión de no transformarse por completo y demostrar que es humano. Humano. Kafka, quien debía demostrarlo, pero un hombre considerado el más fuerte en la historia de las fuerzas de defensa. Los ataques implacables de Isao no podían ser bloqueados con transformaciones parciales, y Kafka iba transformándose gradualmente en Kaiju. Isao parecía estar probando a Kafka.
Kafka sentía en la batalla contra Isao una sensación equivalente a cuando se enfrentó al Gran Kaiju. Lo que Isao porta es un traje y un arma tipo brazo de identificación de armas Kaiju, creados con base en el Kaiju número 2. Había detectado al Kaiju número 2 de los Numbers. Bajo los ataques de Isao, Kafka termina transformándose completamente en Kaiju número 8 y deja de poder moverse como quiere. El Kaiju interior murmura que matará al Kaiju que le ha tomado el cuerpo. El número 8 completamente descontrolado combate con un estilo absurdo, un Kaiju que odia a los Kaiju que usan ataques de autodestrucción con regeneración como base. En cosa Kafka siente que su cuerpo no puede soportar ese estilo de combate. Isao está entrando en un estado peligroso. El combate de Isao, que desde el inicio no buscaba matar, le estaba dando oportunidades a Kafka. Estaba probando si podía luchar como humano incluso contra un enemigo poderoso. Sin embargo, el poder del número 8, superior a lo previsto, tiene el impulso de acabar matando a Isao. Kafka, que luchaba para no perder contra el Kaiju, pero fue engullido por el Kaiju. Registros se generaron al mismo tiempo. El subcapitán Osina de la tercera unidad se sorprendió al ver un 0%, algo que nunca había visto, aunque terminó riéndose. En la prueba final de eliminación de Kaiju, el campo de entrenamiento estaba equipado con 36 unidades de Kaiju simulados, y cada candidato llevaba un dron que registraba sus acciones para evaluar su aptitud. La idea era observar cómo actuaban en combate real. Kafka, con poder de liberación de 0, no podía encargarse de la eliminación directa, pero sí podía apoyar. Como el uso del escudo remoto implicaba descalificación inmediata, Kafka se encargó del apoyo, utilizando los conocimientos obtenidos como trabajador de desmantelamiento. Conocía bien las características de los Kaiju. Usó granadas aturdidoras contra un Kaiju con audición desarrollada, e informó que su abdomen tenía la piel más delgada, facilitando el ataque del equipo. Para Kafka, acostumbrado a desmantelar, incluso el interior de los Kaiju era comprensible. En una situación en la que casi fue protegido por el escudo remoto debido a un ataque de Kaiju, Kikoru logró derrotarlo, evitando su eliminación. Aunque Osina le recomendó retirarse, Kafka no se rindió. Incluso con fracturas, se mantenía de pie temblando. Gracias también al apoyo de Kafka, Kikoru logró eliminar progresivamente a los Kaiju y finalmente derrotó incluso al Kaiju principal. La prueba final de selección había terminado. Kafka logró avanzar gracias a una eliminación más rápida de lo esperado y consiguió aprobar la segunda prueba, considerada la más difícil de su historia, como candidato. No fue una eliminación completa, lo cual ya fue un alivio. Ser candidato significa que existe una posibilidad. Su prueba física fue de nivel mínimo. La compatibilidad con el traje era 0. Todo apuntaba a que Kafka sería rechazado, pero el subcapitán Osina lo recogió como candidato. No estaba claro si podría convertirse en miembro oficial, pero Osina decidió entrenarlo como candidato. Esto se basó en su desempeño en combate real, su comportamiento peculiar como elemento cómico dentro del equipo, y la intención de investigar la verdadera naturaleza de su incongruencia. En ese momento, Osina ya percibía algo extraño. La repentina lectura de fortitud de 9.8. La desaparición simultánea de sus signos vitales. La compatibilidad extremadamente baja del traje. Todo esto generaba sospechas. Que Osina pudiera analizar todo eso en tan poco tiempo demuestra su nivel. Después de 2 meses desde su ingreso, mientras sus compañeros aumentaban su poder de liberación por encima del 5% mediante entrenamiento intensivo, Kafka apenas logró un aumento de un 1%, exprimido al máximo. El resto del progreso era prácticamente mínimo. Kafka fue advertido por Osina de que en 3 meses podría ser expulsado. Ya como miembro oficial, para cumplir su promesa con todos, Kafka se esfuerza más que nadie. La primera misión, la operación de eliminación en Sagamira, era una situación en la que, si no obtenía resultados, no tendría futuro. Kafka logra transmitir a Osina información clave sobre su arma. La estructura de desmantelamiento, que el núcleo se encuentra en la base del cuello, y que existe un periodo de regeneración en el que, si no se destruye completamente, existe la posibilidad de que vuelvan a generarse restos del Kaiju. Consigue usar los conocimientos de su antiguo trabajo.
También informa métodos de eliminación más eficientes, como atacar desde los laterales cuando la potencia de fuego es baja. Esto es información extremadamente valiosa. Oshina reconoce su mérito y afirma que el resultado es fruto de su esfuerzo diario. El vicecapitán Oshina observa correctamente su dedicación. Aunque su poder de liberación es solo del 1%, Kafka siente que la eficiencia en el desmantelamiento ha mejorado notablemente. Incluso con solo ese 1%, la diferencia es enorme. Gracias a sus logros, el daño se reduce y Kafka es ascendido oficialmente a miembro de la Fuerza de Defensa. De esta forma se convierte formalmente en integrante de la tercera unidad. Un paso más hacia el cumplimiento de su promesa. Kafka se ha acercado cada vez más. Su motivación principal son todos, pero es un hombre honesto y directo con cualquiera. Aunque se convierte en Kaiju y pasa a ser un objetivo de eliminación, se ve obligado a esconderse, pero detecta el peligro de un padre y su hijo y corre a ayudarlos sin considerar el riesgo. Los miembros de las fuerzas de defensa se están acercando. Existe la posibilidad de que él mismo sea eliminado. En una situación extremadamente peligrosa, cuando parecía que iba a ser descartado, se levanta a pesar de tener múltiples fracturas en el cuerpo y sigue pidiendo continuar. Esa determinación es intensa. Es un hombre honesto, directo y apasionado. Durante la segunda parte del examen, en la prueba de eliminación de Kaiju, Kafka, estando herido y acostado en la enfermería, le dice a Leno que perseguir un sueño es lo único que no se puede ceder, algo que puede hacer que el hecho de perder deje de importar mientras siga ardiendo la motivación. Gracias a que Leno lo empujó emocionalmente, Kafka recuerda lo que realmente es importante. Kafka, que ingresó como candidato, cumple su promesa de luchar junto a todos, mientras sus compañeros duermen y él sigue esforzándose. En su primera misión en Sagamera, aunque sentía que si no hacía un buen trabajo no tendría futuro, también sentía una emoción intensa por poder hacer por fin el trabajo que había querido durante años. Sin importar la edad, la pasión permanece. Kafka es una de esas presencias que combina lo cómico con lo heroico sin perder coherencia. En la primera misión de eliminación en Sagamera, cuando salvó a Reno e Yaru, su expresión era de ira total mientras decía que habían disparado repetidamente contra sus compañeros. No podía perdonar que hubieran herido a sus aliados. También se disculpa con Kikoru por haber dejado escapar al número 9. Durante el ataque del Kaiju número 10, al ver la bomba de onda de choque masiva creada en el cielo, se transforma en Kaiju número 8 diciendo que no hay forma de que solo él se proteja mientras otros arriesgan sus vidas, y la destruye en el aire. Kafka actúa sin pensar demasiado cuando se trata de proteger a sus compañeros. Existe incluso el riesgo de que, al convertirse en Kaiju, pudiera ser utilizado como arma. Solo pensarlo es aterrador. Aún así, cuando ve a sus compañeros heridos, su cuerpo se mueve para protegerlos. Aunque la transformación en Kaiju progresa, decide seguir luchando como el número 8 para derrotar al número 9. Es prácticamente una figura de héroe. El deseo de proteger es más fuerte que cualquier otra cosa en él, y responde inmediatamente ante el peligro de sus compañeros. Reno también lo percibe como un héroe. Durante el juicio final en la prueba de eliminación de Kaiju, incluso cuando Kikoru estaba herida y el número 9 fue revivido. Kaiju real del bosque había aprendido a detenerse, y Kafka llegó para salvar a Kikoru en el momento de peligro. En ese instante, Kafka estaba en una situación en la que, si era descubierto, sería eliminado. Su vida estaba en riesgo. Transformarse sin dudar para derrotar a los Kaiju no es algo que cualquiera pueda hacer. Leno, que conoce a Kafka, ya intuía que se transformaría sin vacilar. Incluso después de que Kikoru descubriera que era el Kaiju número 8, Kafka le sonríe diciendo que está bien y le dice que cuide de sí mismo. Eso también es algo que debería aplicarse a Kafka. Leno incluso se lo reprochó. Además, durante su primera misión en Sagamera, cuando apareció el número 9 y Leno y Chikaba junto con Yaru Furuashi estaban en peligro, Kafka también acudió a rescatarlos. El número 9 intentaba atacar a Yaru diciendo que no merecía vivir, pero Kafka apareció justo detrás del transformado en Kaiju número 8 y gritó que el que iba a morir era él. Kafka llegó para salvarlos. Con un ataque capaz de volar la cabeza del número 9, salvó a Leno, que había sido alcanzado varias veces, levantándolo en brazos. Parecía que el número 9 estaba a punto de ser derrotado.
Sin embargo, la destrucción del espacio de distorsión provocó la entrada de otros miembros del equipo, impidiendo rematar al número 9, y además fue descubierto por Oshina, lo que llevó a un enfrentamiento. Compañeros. A pesar de que fue para salvar a sus compañeros, estaba en una situación extremadamente peligrosa. Kafka, que actúa sin considerar el riesgo, es realmente impresionante. Durante el incidente del ataque a la base de Tachikawa, para proteger a todos de una gigantesca bomba de onda de choque colocada en el cielo por el Kaiju número 10, se transformó en Kaiju número 8 frente a Zero y Oshina. Fue en ese momento cuando quedó expuesto ante las fuerzas de defensa. Aunque fue descubierto como Kaiju y eso lo puso en peligro, sentía culpa hacia sus compañeros. Su expresión triste mientras miraba a todos era inolvidable. Kafka es un tipo de héroe cercano, alguien que aparece cuando hay una crisis. El Kafka que quiere proteger a las personas de los Kaiju terminó convirtiéndose en el Kaiju número 8. Al final, aunque puede controlarse, permanece del lado humano. A partir de aquí, se profundiza en el Kaiju número 8 y en Kafka. Kafka, al transformarse en Kaiju número 8, se convirtió en el primer caso no eliminado desde la fundación de las fuerzas de defensa. También posee la capacidad de detectar Kaiju. Incluso salvó a un padre y su hijo de un ataque. Por ello, se cree que sus sentidos, como la audición, también han mejorado. Su poder destructivo es enorme. Cuando golpea con toda su fuerza, los Kaiju se pulverizan como si explotaran, y la escena se llena de una lluvia de sangre. El poder del número 8 es... Estaba a punto de rendirse. En ese momento, recordó la promesa con Hashiro Mina: te estaré esperando siempre. Ese recuerdo lo impulsó a atacarse a sí mismo para recuperar el control. Estuvo a punto de convertirse en un verdadero monstruo. Para demostrar que seguía siendo Ibino Kafka, logró derrumbarse antes de perderse por completo. Isao juzgó que Kafka era controlable y decidió no convertirlo en un arma, sino aceptarlo como parte de la fuerza de combate. Que no lo convirtieran en arma fue un alivio. Al despertar, Kafka vio a Isao y sintió tranquilidad. Pensó que si algo le hubiera ocurrido a Isao, Kikoro habría sufrido. Kafka, aunque posee un cuerpo de Kaiju, odia a los Kaiju más que nadie y desea ser un aliado de los humanos. Isao, por su parte, mantiene la postura de que Kafka es un Kaiju, pero deja en suspenso si es enemigo o no, y decide que Kafka debe demostrar su valor como miembro de la fuerza de defensa para poder sobrevivir. Siguiendo esa indicación, Kafka se une a la primera unidad. La oportunidad de la siguiente misión de eliminación le fue dada por Isao para que demostrara su valor y convenciera a todos. La misión de exterminio del Kaiju Arigata en el distrito de Shinagawa era esa oportunidad. Sin embargo, al intentar una transformación completa para derrotar al Kaiju, falla. No poder transformarse era algo que nunca le había ocurrido antes. Entonces, el Kaiju número 9 que se había alojado en el Kaiju Ariga aparece frente a Kafka. A pesar de que debe derrotarlo, Kafka falla en repetidas ocasiones al intentar transformarse. El miedo psicológico provocado por los recuerdos de su pérdida de control le impide cambiar de forma. En la batalla contra Isao, Kafka fue absorbido por Kaiju 8 y perdió el control, entrando en un estado de descontrol. Como es alguien que valora profundamente a sus compañeros, le aterraba la idea de llegar a herirlos. Ante el grito de Kikoru de no subestimes a la fuerza de defensa, Kafka logra confiar no en sí mismo, sino al 100% en sus compañeros, y consigue transformarse en Kaiju 8. Entre los compañeros que confían en Kafka y Kafka que confía en sus compañeros, se ha formado una relación de confianza sólida. Por cierto, tras haber sido poseído una vez, Kafka ha llegado a comprender mejor cómo usar su propio cuerpo. Ahora es capaz de realizar ataques que superan las previsiones de Kaiju 9, causando daños tan grandes que no pueden regenerarse con facilidad. Esto conduce a un resultado inesperadamente favorable. Se percibe que la fuerte voluntad de Kafka como humano, junto con los sentimientos de sus compañeros, lo mantienen anclado a su humanidad. En la batalla contra el vicecapitán Oshina, Kafka tampoco realiza ataques directos. Kaiju 8. Ese poder tiene una fuerza capaz de hacer estallar a un Kaiju en un instante. Si ese poder se dirige hacia un humano, se volvería algo terrible. Sin embargo, los ataques de Oshina, que superan lo humano,
Son tan rápidos y potentes que el endurecimiento no alcanza a reaccionar, y no es posible resistirlos moderando la fuerza. Kafka, anticipando que iba a apuntar al núcleo, transforma la zona del pecho donde se encuentra, detiene la espada de Osina y termina rompiéndola. Y logra escapar sin haber atacado ni una sola vez a Osina. Se percibe una fuerte determinación de Kaiju 8 de no dirigir su poder contra los humanos. Incluso en la batalla contra Osina, puede cambiar de forma de manera intencional y ejecutar sin dificultad la transformación parcial. Parece que ya es capaz de controlar su poder. En la pelea contra Isao perdió el control, pero contra Osina también estuvo al límite. Entonces, ¿qué fue lo diferente en el combate contra Isao? Además de enfrentarse a un oponente superior a lo esperado y perder el control, también reaccionaba a los numbers de Isao. Se siente como si un kaiju que odia a los kaiju hubiera entrado en un estado de descontrol. Aún hay muchas cosas que no están claras. Y además, la kaijurización está avanzando, hay partes del cuerpo que ya no pueden volver a la forma humana, y si continúa transformándose, existe la posibilidad de que ya no pueda volver a ser humano. Hasta ahora podía regresar a su forma humana, así que no había problema, pero si eso deja de ser posible, la situación se vuelve grave. Kafka se había deprimido porque sentía que con su propio poder no podía proteger a sus compañeros, y que lo único realmente necesario era Kaiju 8. Sin embargo, Osina le expresó su gratitud por haber salvado a la tercera unidad. Para Kafka, que sentía que no era necesario, esas palabras fueron un alivio. Aunque Kafka quería ser reconocido por su propio esfuerzo, estaba frustrado por no poder proteger a nadie. Entonces decidió que no volvería a ver a sus compañeros llorando, y se comprometió a luchar convirtiéndose en Kaiju 8. Acepta ese poder aún sabiendo que tal vez no pueda volver a ser humano, todo para protegerlos. Pero para derrotar a Kaiju 9, que sigue evolucionando constantemente, ¿qué se supone que debe hacer? Kafka decide luchar como Kaiju 8, y Osina le enseña cómo pelear. Kafka depende del alto nivel de habilidades de Kaiju 8, pero le advierten que ese estilo de combate de sacrificio puede costarle la vida, un problema propio de un poder tan elevado. Kafka está aprendiendo las técnicas de combate de nivel de agente que fueron completadas por Isao Shinomiya. Pero como Kaiju 9 ha absorbido a Isao, es posible que ya conozca también esas técnicas de combate. Por eso, Kaiju 9 también ha recibido enseñanzas sobre situaciones imprevistas para derrotarlo. Para el día de la batalla decisiva, Kafka continúa entrenando para grabar en su cuerpo los fundamentos de las técnicas de combate tipo militar. Kafka se está convirtiendo en una pieza clave. En los desastres de aparición masiva existe el riesgo de que sea detectado por Kaiju número 9, por eso se le había prohibido ir al frente, pero aún así es la carta decisiva que acude al rescate en el gran momento crítico de Shinonome contra Kaiju número 13. Pero Kafka siempre acude cuando sus compañeros están en peligro. El nuevo director de la agencia de seguridad, Itami, también considera que en esta situación no hay otra opción. Y cuando Kafka se transforma en Kaiju número 8, es capaz de detectar la ubicación de los Kaiju dispersos en distintas zonas. También detectó el peligro de Kikoru. Kikoru le había dicho a Kafka que no acudiera a rescatarla en caso de peligro. Kafka confió en Kikoru y se enfrentó a Kaiju número 13. Entonces Kikoru reaccionó a las palabras de Kafka de confío en ti. Es una relación de compañeros que confían mutuamente. Cumpliendo con lo que debe hacer, Kafka actúa con base en esa confianza. Son compañeros en los que realmente se pueden confiar. Kaiju número 13 aumenta su poder de combate hasta un nivel de 9.2 y lanza su ataque, pero Kaiju número 8 lo detiene con una sola mano y lo lanza por los aires. El resultado del entrenamiento es impresionante. Lo acabó de un solo golpe. Kaiju número 9 está. Al igual que en el momento del ataque repentino de Sao, están deteniendo a las principales fuerzas de combate de la fuerza de defensa para ganar tiempo y poder llevar a cabo una emboscada contra Shiromina. Está atacando directamente la psicología humana. Para que Kafka pueda llegar con todos, Reno toma el control de la situación en el campo de batalla, y sus compañeros de la misma generación se reúnen. Compañeros confiables en quienes pueden confiar han llegado, lo que da mucha tranquilidad. Después de rescatar con éxito a todos de Kaiju número 9, Kafka se enfrenta directamente a Kaiju número 9. Las técnicas de combate tipo militar que había estado entrenando incorporaron a Isao.
Kaiju número 9 las conoce a la perfección y logra anticiparlas, pero Kafka, con el objetivo de superar a Isao, combina y evoluciona el estilo de artes marciales de Osuna que le fue enseñado. Había aprendido un estilo de combate que nadie más conoce. Muy intenso. Me pregunto qué sucederá a continuación. Así que esta vez explicamos al protagonista de Kaiju 8, y vino Kafka. Kafka, directo y preocupado por sus compañeros, es realmente genial. El futuro enfrentamiento contra Kaiju número 9 también es muy emocionante. Si tienes algún comentario, no dudes en dejarlo. Suscribirse al canal ayuda mucho. Gracias por ver el video.